Alejandro pisó el acelerador de su Mercedes negro, siguiendo el viejo Seat de Carlos a través de las calles congestionadas de Madrid. Era una locura. Lo sabía. Pero esa tarde, al ver a su mayordomo salir del trabajo con una expresión que no encajaba en su rutina impecable, algo se rompió dentro de él. Lo que descubrió al final de esa persecución urbana lo dejó paralizado. Carlos, su fiel empleado, entraba en un modesto bar de barrio, besando en la mejilla a un niño pequeño que lo esperaba con brazos abiertos. Alejandro, heredero de una de las fortunas más antiguas de España, había construido su imperio en el sector inmobiliario con mano de hierro. A sus 35 años, vivía en una mansión en La Moraleja, rodeado de lujo pero ahogado en soledad. Su familia, conservadora hasta el tuétano, esperaba que se casara pronto con alguna heredera adecuada para perpetuar el linaje. Pero Alejandro guardaba un secreto que lo carcomía: era gay. Y cada cena familiar era un recordatorio de la farsa que mantenía. Carlos había entrado en su vida hacía 2 años como mayordomo, contratado por recomendación de un amigo. Joven, eficiente, con una discreción que rayaba en lo misterioso. Carlos se había convertido en el pilar de su hogar. Pero lately, Alejandro notaba cambios, miradas esquivas, ausencias prolongadas en sus días libres. ¿Por qué seguía a Carlos? Tal vez por celos irracionales. O por esa atracción no confesada que lo torturaba en las noches de insomnio. Aparcó a una distancia prudente y observó desde el coche. El bar era humilde, en el barrio de Lavapiés. Un contraste brutal con el mundo de Alejandro. Carlos entró. Y a través de la ventana, Alejandro vio cómo abrazaba al niño de unos 5 años y luego a una mujer mayor. Quizás su madre. El corazón le dio un vuelco. ¿Carlos tenía una familia secreta? ¿Era eso lo que ocultaba? La idea lo enfureció y entristeció a partes iguales. Bajó del coche, impulsado por una rabia ciega, y entró en el bar. El olor a tapas fritas y cerveza lo golpeó. Carlos, al verlo, palideció. Señor García. ¿Qué hace aquí?, murmuró, apartando al niño detrás de él. Alejandro, con voz temblorosa, exigió respuestas. Te seguí. Quiero saber quién eres realmente. El niño miró a Alejandro con ojos curiosos. Y la mujer mayor intervino: Carlos, ¿es tu jefe? Ven. Hijo. Vamos a la cocina. La conversación que siguió fue un torbellino. Carlos, sentado en una mesa apartada, confesó que el niño era su sobrino, no su hijo. Su hermana había muerto en un accidente de coche hacía 1 año, dejando al pequeño a cargo de su madre anciana. Carlos trabajaba doble turno, mayordomo de día, y por las noches ayudaba en el bar familiar para pagar las deudas médicas pendientes. No quería que lo supiera. Señor, mi vida personal no debe interferir en mi trabajo. Alejandro sintió una punzada de culpa. Había asumido lo peor, proyectando sus propios secretos en Carlos. Pero mientras hablaban, algo más salió a la luz. Carlos admitió que se sentía atraído por los hombres, pero lo reprimía por fear a perder su empleo y el respeto de su familia católica devota. En España, las cosas han cambiado. Pero no en mi barrio. Aquí, ser gay es todavía un estigma. Alejandro se quedó en silencio, procesando. Él
Con todo su dinero. Vivía la misma hipocresía. Regresó a casa esa noche con el alma revuelta. Al día siguiente. En la mansión. La tensión era palpable. Carlos servía el desayuno con profesionalismo. Pero sus ojos evitaban los de Alejandro. Durante una reunión familiar esa semana. Su padre. Un empresario retirado de 70 años. Presionó, hijo. Es hora de sentar cabeza. La prima de tu madre. Elena. Es perfecta. Alejandro asintió mecánicamente. Pero su mente estaba en Carlos. Decidió confrontarlo de nuevo. Esta vez en privado. En la biblioteca. Con las luces tenues. Le dijo, lo que me contaste. Yo también lo vivo. Soy gay. Carlos. Y me atraes. Carlos retrocedió. Sorprendido. Señor. Eso no es apropiado. Usted es mi jefe. Pero en sus ojos. Alejandro vio un destello de reciprocidad. La relación comenzó a tejerse en secreto. Reuniones nocturnas en la mansión. Conversaciones profundas sobre sus vidas. Alejandro ayudó económicamente con el bar, pagando las deudas bajo el pretexto de una inversión. Pero el conflicto interno crecía. ¿Era ético? Carlos dependía de su salario, cualquier romance podía ser visto como abuso de poder. Además, la familia de Alejandro olfateaba algo. Su hermana, Marta, lo interrogó. Últimamente pareces distraído. ¿Hay alguien? Él negó. Pero la culpa lo carcomía. Carlos. Por su parte, luchaba con su lealtad familiar. Su madre. Al enterarse de la ayuda de Alejandro, sospechó. Ese hombre rico. ¿Qué quiere a cambio? Carlos mintió. Pero el peso de la doble vida lo agotaba. Una noche. Después de un beso robado en el jardín. Carlos confesó, tengo miedo. Alejandro. Si mi familia se entera. Me repudiarán. ¿Y tú? Con tu posición. Alejandro lo abrazó, prometiendo discreción. Pero el destino intervino. Un paparazzi, alertado por un rumor, capturó una foto borrosa de ellos en el bar. Aunque no se publicó inmediatamente. El chantaje llegó, paga o lo revelo. Alejandro, aterrorizado, decidió pagar. Pero Carlos se enteró y explotó. No puedes comprar mi silencio. Esto es lo que pasa cuando mezclamos mundos. La discusión escaló. Y Carlos amenazó con renunciar. Alejandro, herido, lo dejó ir. Esa noche, solo en su mansión, lloró por primera vez en años, cuestionando si el amor valía el precio. Días después, la ausencia de Carlos en la mansión era un vacío ensordecedor. Alejandro contrataba sirvientes temporales. Pero ninguno llenaba el hueco. Su trabajo sufría, perdía reuniones. Firmaba contratos erróneos. En una cena con inversores, su mente divagaba hacia el bar de lavapiés. Finalmente, no aguantó más y fue a buscarlo. Encontró a Carlos sirviendo mesas, con ojeras profundas. Necesito hablar contigo, dijo Alejandro, ignorando las miradas curiosas. Carlos lo llevó a un callejón trasero. Señor.
Por favor. Déjeme en paz. Esto no puede ser. Pero Alejandro insistió, te amo. Carlos. Y sé que sientes lo mismo. ¿Por qué huir? Carlos bajó la vista. Porque mi sobrino me necesita. Mi madre es frágil. Si salgo del armario, los pierdo. La reconciliación fue tentativa. Acordaron verse en secreto. Fuera de la mansión. Paseos por el Retiro al atardecer. Cenas en restaurantes discretos. Alejandro se sentía vivo por primera vez. Pero el conflicto moral lo atormentaba. ¿Estaba explotando la vulnerabilidad de Carlos? En terapia, que inició en secreto. El psicólogo lo confrontó, el poder desequilibra la relación. ¿Es amor o control? Alejandro reflexionaba durante horas. Mientras, la presión familiar aumentaba. Su padre organizó una cita con Elena. Y Alejandro asistió por obligación. Elena, inteligente y ambiciosa, notó su distracción. Parece que tu corazón está en otro lado, comentó. Él sonrió forzado. Pero internamente se desmoronaba. Carlos enfrentaba sus propios demonios. En el bar. Su madre lo interrogaba sobre el amigo rico. Ese hombre te mira de forma extraña, decía. Carlos negaba. Pero una noche, ebrio de estrés, confesó a un amigo de confianza. El amigo, homofóbico encubierto, lo traicionó, filtró el rumor en el barrio. Pronto, murmullos circulaban. Un primo lejano confrontó a Carlos, si eres maricón. No traigas vergüenza a la familia. Carlos. Devastado. Llamó a Alejandro en pánico. Todo se está derrumbando. Alejandro lo recogió y lo llevó a un hotel neutral. Allí, en la intimidad, planearon. Podemos mudarnos juntos. Lejos de Madrid, sugirió Alejandro. Pero Carlos dudaba, ¿y mi sobrino? No puedo abandonarlo. El clímax llegó en una fiesta familiar de Alejandro. Su padre anunció un compromiso ficticio con Elena para estabilizar la imagen de la empresa. Alejandro, furioso, se negó públicamente. No me casaré con nadie que no ame. El escándalo estalló. Su padre lo acorraló, eres un deshonor. ¿Por qué? Hay otra mujer. Alejandro. En un arrebato. Confesó, no es una mujer. Es un hombre. El silencio fue ensordecedor. Su madre lloró. Su hermana lo miró con lástima. El padre lo desheredó verbalmente, sal de mi vista. Alejandro huyó. Buscando refugio en Carlos. Pero al llegar al bar, encontró caos, la madre de Carlos. Enterada por los rumores. Lo había echado. No quiero un hijo así, y gritaba. Carlos. Con una maleta. Esperaba en la calle. Lo perdí todo por ti, dijo. Con voz quebrada. Alejandro lo abrazó. Pero la culpa lo consumía. Llevó a Carlos a su mansión. Ahora un santuario temporal. Pasaron días en aislamiento. Lamiendo heridas. Alejandro transfirió fondos para ayudar al sobrino. Anónimamente. Pero la sociedad no perdonaba. Rumores en la prensa rosa, el heredero García. Envuelto en escándalo gay. Acciones de la empresa cayeron. Amigos lo abandonaron. Carlos.
sintiéndose responsable. Propuso separarse, tal vez sea mejor. Tú tienes mucho que perder. Alejandro negó, ya lo perdí. Pero te gané a ti. Sin embargo, la tensión crecía. Una noche. Discutiendo. Carlos reveló una traición involuntaria, había hablado con Elena. La cita de Alejandro. Para protegerlo. Elena. Aliada inesperada. Había intentado mediar con la familia. Pero Alejandro lo vio como deslealtad, confiaste en ella antes que en mí. La ruptura fue inevitable. Carlos se fue. Regresando al barrio para reconciliarse con su madre. Alejandro. Solo de nuevo. Enfrentó las consecuencias. Demandó a los paparazzi por invasión. Ganando. Pero el daño estaba hecho. En terapia. Exploró su identidad, ¿valía la pena el dolor? Meses después. Vio a Carlos en una manifestación del orgullo en Madrid. Carlos. Ahora activista. Había salido del armario públicamente. Sus ojos se encontraron en la multitud. Alejandro se acercó. Temblando. Lo siento, dijo. Carlos sonrió tristemente, yo también. Pero aprendí a ser yo mismo. La reconciliación no fue inmediata. Alejandro. Inspirado por Carlos. Comenzó a reconstruir su vida. Renunció a la empresa familiar. Fundando su propia startup enfocada en derechos LGTB. Perdió millones. Pero ganó libertad. Su familia. Dividida, la madre lo llamó en secreto. Suplicando perdón, el padre. Intransigente. Lo ignoraba. Marta. La hermana. Me dio, papá es de otra generación. Dale tiempo. Alejandro Nadit. Pero el daño emocional persistía. Soñaba con Carlos. Con lo que pudo ser. Carlos. Meanwhile. Luchaba en el barrio. Su madre. Tras semanas de silencio. Aceptó una conversación. Te quiero. Hijo. Pero esto va contra Dios, dijo. Carlos respondió, Dios me hizo así. Rechazas su creación. La mujer. Conmovida. Permitió que volviera. Pero con condiciones, discreción. El sobrino. Inocente. Lo abrazaba sin juicios. Carlos encontró trabajo en una ONG para jóvenes LGTB. Canalizando su dolor en ayuda. Pero extrañaba a Alejandro. Una carta anónima llegó, fondos para el bar. Con una nota, por el futuro. Sabía quién era. El reencuentro ocurrió en un evento de la ONG. Alejandro. Invitado como donante. Vio a Carlos en el podio. Hablando de discriminación. Sus palabras resonaron, el amor no debería costar la identidad. Después. Hablaron. Has cambiado, dijo Alejandro. Carlos asintió, tú también. ¿Valió la pena? Compartieron una cena. Reviviendo memorias. La atracción renació. Pero con madurez. No como jefe y empleado, acordaron. Como iguales. Sin embargo, nuevos conflictos surgieron. La exfamilia de Alejandro filtró detalles a la prensa. Acusándolo de corromper a Carlos. Un artículo sensacionalista, el millonario y su mayordomo, amor o manipulación. Carlos. Furioso.
Demandó por difamación. En corte, testificó, nuestra relación fue consensual. Pero la sociedad la envenena. Alejandro apoyó, exponiendo su vulnerabilidad. Ganaron. Pero el estrés cobró factura. Carlos sufrió un breakdown. Hospitalizado por ansiedad. Alejandro lo visitó diariamente. Cuestionando, ¿es esto lo que merecemos? Al recuperarse, Carlos propuso mudarse a Barcelona. Empezar de cero. Alejandro aceptó, vendiendo la mansión. En la ciudad catalana, alquilaron un apartamento modesto. Alejandro trabajaba en su startup, Carlos, en la ONG. Pero la integración no fue fácil. Vecinos conservadores murmuraban. Un día, un ataque homofóbico, grafitis en su puerta. Carlos quiso huir. Alejandro. ¿Pelear? No podemos rendirnos, insistió. Llamaron a la policía, uniéndose a campañas locales contra el odio. La familia de Carlos evolucionó lentamente. La madre visitó con el sobrino. Veo que eres feliz, admitió. Lágrimas fluyeron. Pero el padre de Alejandro permanecía distante. En Navidad, Alejandro envió una carta: papá, elijo el amor sobre la tradición. ¿Puedes aceptarme? No hubo respuesta. El dolor persistía. Pero la relación con Carlos se fortalecía. Compartían rutinas, paseos por la Rambla, debates sobre ética. ¿Fue correcto ocultarlo tanto tiempo?, se preguntaban. Una traición final amenazó todo. Un ex empleado de Alejandro, resentido, reveló correos privados. La prensa explotó de nuevo. Carlos, herido, confrontó: siempre secretos. ¿Cuándo acabará? Alejandro juró transparencia. Juntos dieron una entrevista: somos dos hombres enamorados, enfrentando prejuicios. La respuesta pública fue mixta: apoyo de jóvenes, odio de conservadores. Pero solidificó su vínculo. Alejandro reflexionó: el precio fue alto. Pero la libertad, invaluable. Los meses siguientes trajeron estabilidad. En Barcelona, formaron una red de amigos LGTB, participando en eventos. Alejandro financió un refugio para jóvenes rechazados por sus familias. Carlos, como mentor, compartía su historia: salir del armario duele, pero libera. Su relación maduró, con discusiones profundas sobre moral. ¿Es ético priorizar el amor sobre la familia?, debatían. Alejandro, influenciado, intentó reconciliarse con su padre. Una llamada: papá, ven a visitarnos. El viejo accedió, reticente. La reunión fue tensa. No lo entiendo. Hijo, dijo el padre. Alejandro respondió: no necesitas entenderlo, solo aceptarlo. Lágrimas cayeron, un abrazo tentative selló un principio de paz. Carlos, inspirado, ayudó a su madre a unirse a un grupo de apoyo para padres de hijos LGTB. Cambiar es posible, le dijo. El sobrino crecía, preguntando inocentemente: tío, ¿por qué besas a Alejandro? Carlos explicó: porque lo amo. Como cualquier pareja. La normalidad se instalaba. Pero no sin costos.
Alejandro perdió contratos con empresas conservadoras, Carlos enfrentó discriminación laboral. Un día, en una protesta, fueron agredidos verbalmente. Carlos sangró por un golpe, Alejandro lo defendió. En el hospital. Juraron, juntos. Siempre. El punto de inflexión llegó con una oferta, una serie documental sobre sus vidas. ¿Dudaron exponerse más? Carlos temía por su familia, Alejandro. Por su negocio. Decidieron sí. Para inspirar. La serie. Amor contra prejuicios. Fue un éxito. Mensajes de apoyo inundaron, jóvenes saliendo del armario gracias a ellos. Pero también odio, amenazas anónimas. Contrataron seguridad. Viviendo en paranoia. ¿Valió la pena?, se preguntaban en noches de insomnio. Finalmente. En una boda simbólica, aún no legal en su mente conservadora. Se prometieron eternidad. Amigos y familia reconciliada asistieron. El padre de Alejandro dio un discurso, me equivoqué. El amor es amor. La madre de Carlos bendijo, Dios os guarde. Pero no todo era perfecto. El sobrino. Ahora en la escuela. Sufría bullying por su tío gay. Carlos luchó con la escuela. Ganando. Alejandro donó para programas anti-bullying. Reflexionando. Alejandro escribió un libro, El precio del amor. En él. Exploraba dilemas, ¿ocultar la identidad es traición a uno mismo? ¿Forzar aceptación familiar es egoísta? Carlos contribuyó. Agregando, la sociedad cambia lento. Pero cada historia cuenta. Su vida. Ahora pública. Era un testimonio. En una entrevista final. Alejandro dijo, perdí una fortuna. Pero gané un alma gemela. Carlos añadió, y una familia verdadera. Años después. Sentados en su balcón con vistas al mar Mediterráneo. Miraban atrás. El camino había sido de traiciones. Daños y despertares. ¿Fue correcto elegir el amor sobre la seguridad? Esa pregunta seguía abierta. Invitando a debate. ¿Es moral ocultar la orientación sexual por presión social? ¿O debe uno siempre priorizar la autenticidad a cualquier costo?